Bien. La doctora Alicia García Riola es doctora en agua y energía, maestra en ciencias en ingenierías electrónicas, ingeniero en comunicaciones y electrónica, todos los títulos de la Universidad de Guadalajara. Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de Información, AMECTI-AC. Fungió como coordinadora de carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del 2016 al 2022. Es reconocida con perfil PRODEP desde el 2009 a la fecha, autora de diferentes libros relacionados con los sistemas embebidos y reconfigurables. También ha publicado diversos artículos relacionados con detección de contaminantes en el Río Santiago con técnicas de regresión lineal y redes neuronales. Obtuvo mención honorífica otorgada por la Cámara de Comercio a la tesis por la obtención del grado de maestro en ciencias en ingeniería electrónica. Ha formado parte de la Comisión de Estímulos al Desempeño Docente de la UDG. También ha presidido con los comités curricular, tutorías, consultivo y de acreditación, entre otros, el de la carrera en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Cedo entonces los micrófonos y el video a la doctora Alicia García Rola. Doctora, ya se ve tu presentación perfectamente. Con gusto, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer congreso de AMECTI 2024. Me causa mucha alegría estar como ponente, aparte de organizadora, y espero sea la ponencia que voy a exponer sea del agrado de todos. Eh, Nosotros podemos entrar a Internet, a Google, y podemos ver mucha información referente al agua. Sí, podemos ver qué pasa con ella, cuando hay inundaciones, que está a veces contaminada, a veces no, que incluso el agua no es suficiente ya para todos. Y toda la problemática que vemos día a día y que llega incluso a nuestros hogares, porque en nuestros hogares finalmente a veces no tenemos una gota de agua. Pero para esto están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas cosas que nos van a llevar hacia adelante para el uso y cuidado del agua. De aquí que yo eligiera hablar de este tema que se llama agua inteligente, innovaciones en gestión y sostenibilidad a través de la IA. Según la ONU, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres. La ONU también mencionó que el agua es de todos y para todos. Sin embargo, existen muchos desafíos que no hemos logrado traspasar, que las políticas públicas de nuestro gobierno no han sido suficientes para traspasar todas esas brechas. Por ejemplo, algunos de los desafíos que tenemos actualmente es 2.1 billones de personas carecen al acceso de agua potable y mucho más agua potable segura, porque sabemos que a muchos lados llega el agua potable pero contaminada. 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento y estos servicios de saneamiento muchas veces son, ni siquiera están a la mano en poblaciones rurales. 340.000 millones de niños menores de 5 años mueren cada día por enfermedades diarreicas. Esto es exageradamente enorme, es una cantidad enorme y es porque toda la gestión del agua no se está haciendo adecuadamente. Entonces, por lo tanto, la escasez del agua está afectando a cada 4 de 10 personas. Imagínense, este número es alarmante. El 90% de los desastres naturales son relacionados con el agua. Las inundaciones, acabamos de ver hace poco las noticias de España, donde hubo una gran inundación y muchos muertos. Entonces, la verdad, no podemos decir que la naturaleza tiene palabra de honor y sobre todo tratándose del agua. El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas. Existen muchas
sistemas de tratamiento de aguas en todos los países. Sin embargo, todavía no llegamos ni siquiera al 50% de que estas aguas sean tratadas. Alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa donde los países se pongan de acuerdo y digan, yo voy a tratar el agua de este río, ver que no esté contaminado. No, ninguno de los países se quiere hacer cargo. Y aproximadamente el 75% de todas las extracciones del agua industrial se utilizan en producción de energía. Es un número muy alto. La industria está haciendo un abuso del agua. Pero, ¿qué se está haciendo para mejorar todo esto? ¿Sí? Dicen, para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. ¿Sí? Estos dos, ambos son vitales para reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones. Pero, ¿qué entendemos por agua inteligente y qué se está haciendo con este concepto? Bueno, primero un poquito de historia. El concepto de sistema de agua inteligente se ha propuesto por Hideyuki Tadokomo en una empresa llamada Hitachi entre el 2011 y el 2018. El agua inteligente se refiere al uso de tecnologías avanzadas y sistemas de monitoreo para optimizar el uso y la gestión de recursos hídricos. Esto incluye el uso de sensores, redes de datos, inteligencia artificial y análisis en tiempo real para gestionar el suministro, la calidad y el consumo de agua de manera más eficiente. Algunos aspectos importantes que puedo mencionarles sobre el agua inteligente son el monitoreo de la calidad del agua. Para esto se están usando sensores para detectar contaminantes o cambios en la calidad del agua en tiempo real, lo que permite una respuesta rápida ante cualquier problema. El siguiente punto es gestión eficiente del consumo. Se usan medidores inteligentes para monitorear el consumo de agua en diferentes puntos, ayudando a identificar fugas y que esto, por lo tanto, nos cause que el agua no llegue a su destino, o patrones de uso que podrían mejorarse a reducir desperdicios. El siguiente punto sería el análisis predictivo. Utilizando modelos de la IA, en este caso para el agua inteligente, pues se pueden prever problemas de un sistema de distribución y mantenimiento, optimizando recursos y costos y optimización de redes de agua. Se aplican datos en tiempo real para gestionar de manera óptima el flujo y la presión de redes de distribución, asegurando que todos los usuarios tengan un suministro adecuado y reduciendo la pérdida de agua en la infraestructura. Uno de los principales retos que tenemos aquí en México es que nuestra infraestructura para llevar el agua a todos nuestros hogares es vieja, ¿sí? Ya es vieja, por lo que se necesitan políticas públicas para que se mejore esta infraestructura y así poder aplicar todos estos conceptos y elementos del agua inteligente. ¿Cuáles son o cuáles serían las tecnologías claves en agua inteligente? Número uno, por ahí ya varios conferencistas han tocado este tema. Los sensores IoT, lo que todos conocemos como Internet de las Cosas. Aunque es un concepto muy conocido ya por todos nosotros, me gustaría decirles que el Internet de las Cosas describe la red de objetos físicos que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías, con el fin de conectarse e intercambiar datos entre dispositivos y sistemas a través de Internet. ¿Para qué nos sirve implementar el Internet de las cosas en el agua inteligente? Bueno, nos sirve sobre todo para el monitoreo en tiempo real de la calidad y cantidad de agua.
¿sí? En este caso, además podemos detectar contaminantes en ríos, en presas, todos esos contaminantes que la industria en algún momento vierte a estos grandes ríos y grandes presas, que después esa agua de esos ríos y esas presas no puede ser utilizada para el consumo humano y que además causan enfermedades, como ya lo mencionamos, no solo en niños, sino en todas las comunidades rurales que están cerca de esos ríos y de esas presas. El siguiente concepto es inteligencia artificial y machine learning. Pues el machine learning es una rama de la inteligencia artificial y también de la informática, que se centra en el uso de datos y algoritmos para permitir que la IA imite la forma en que los humanos aprenden. Esto es la tarea del machine learning. Y en ese caso, ¿en qué nos ayuda en el uso o manejo del agua? Pues nos permite la predicción de demanda del agua, la detección de fugas, la optimización de redes de distribución, entre otras. Esa es la ventaja de contar con el machine learning. Otra tecnología usada es el Big Data y el análisis predictivo. El análisis predictivo es un enfoque que pretende extraer beneficio de las grandes cantidades de datos a través de predicción. Tomar datos de 1, 2, 3, 4, 5 años y de ahí hacer un procesamiento de esos datos para poder predecir el comportamiento del agua o ya sea comportamiento cuando caen lluvias, prevenir las inundaciones o también para predecir contaminantes dentro del agua. Este Big Data y el análisis predictivo nos permite hacer todas ese tipo de análisis. En el caso del agua, nos ayuda a optimizar recursos, reducir el desperdicio y prever problemas antes de que sucedan, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta en las noticias que se inundan los túneles, los puentes, los pasos a desnivel, aquí en Jalisco, en Guadalajara en particular? Todo eso se podría prevenir con todos los análisis predictivos que se pueden hacer con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas de la IA en la gestión del agua? Y empezamos con la eficiencia y optimización. La inteligencia artificial está transformando la forma en que gestionamos el agua. Nuestros recursos hídricos son más cuidados, son mejor distribuidos, ofreciendo una amplia gama de beneficios y oportunidades. Sin embargo, también se plantean desafíos que se deben abordar cuidadosamente. Para esto, debemos de analizar diferentes puntos en qué ventajas nos trae la gestión del agua con la IA. Y como primer punto, podemos ver, por ejemplo, la eficiencia y optimización. La IA puede analizar grandes volúmenes de datos sobre condiciones meteorológicas, patrones de consumo, permitiendo predecir con precisión la demanda futura y optimizar la distribución del recurso. Esto reduce costos y minimiza el uso excesivo del agua. Todos en algún momento creímos o creemos que el agua nos va a durar para siempre. Pues no, no nos va a durar para siempre y este tipo de cosas aplicadas en la IA nos puede ayudar a predecir y a ver qué demanda futura vamos a traer no solo en el país, sino en todo el mundo y poder tomar esas acciones que nos ayuden a detener el uso abusivo, podríamos decir, del agua. Como segundo punto, la detección y reparación de fugas, que es otro de los puntos que hace que el agua se desperdicie, ¿sí? Sistemas basados en IA analizan datos de sensores, donde para identificar rápidamente analizan esos datos, identifican anomalías en fugas, ayudando a mitigar pérdidas
y prevenir daños en la infraestructura, que como ya mencioné, eso sucede mucho en México porque nuestra infraestructura es vieja pero la IA nos puede ayudar a solucionar esto. Como tercer punto, el monitoreo de la calidad del agua. Algoritmos avanzados procesan información de múltiples sensores, proporcionando datos precisos sobre parámetros físicos, químicos, biológicos. Esto es fundamental para prevenir la contaminación y proteger la salud pública. ¿Sí? Esto ya lo mencioné también para ver qué contaminantes está en el agua que nos está llegando a nuestra casa en realidad es agua limpia, nos podemos bañar. Hay en muchas comunidades rurales que lamentablemente al bañarse las personas se llenan de ronchas, de ampollas. La IA nos puede ayudar para prevenir estas cosas. Y la gestión de aguas residuales y prevención de inundaciones. Aquí, con modelos de aprendizaje automático, se puede predecir cambios en los niveles de agua, permitiéndonos prevenirlo y hacer medidas preventivas para reducir el riesgo de inundaciones. Además, la automatización del control y monitoreo de plantas de tratamiento para mejorar la eficiencia en los procesos. Como segundo punto, tenemos la detección y reparación de fugas. ¿Sí? El tercer punto, monitorea de la calidad del agua, como ya hablamos. Tercer punto, gestión de aguas residuales. Ahora, ¿cuáles son los retos? Después de que ya vimos todas las ventajas que nos puede traer la IA, ¿qué retos nos puede representar la gestión del agua con la IA? Pues la calidad y disponibilidad de datos. ¿Cuántos datos podemos obtener? ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo los vamos a procesar? A eso se refiere la calidad y disponibilidad de datos. La efectividad del sistema de la IA depende en gran medida de la calidad y disponibilidad de los datos. Esto puede ser un obstáculo, ¿no? Si no tenemos los datos necesarios para hacer ese tipo de análisis, esa calidad de los datos no va a ser posible. Como segundo punto, tenemos los costos y capacitación. Los altos costos iniciales y la necesidad de capacitación especializada pueden ser barreras significativas para algunas organizaciones, porque la tecnología en la IA ha avanzado tan rápidamente que muchos nos sentimos que nos estamos quedando atrás con el conocimiento y manejo de la IA. Eso puede suceder también en las grandes organizaciones, industrias e incluso gobierno, donde el gobierno cuenta con sus propios analizadores de agua, analizadores de datos, que en el momento se hacen en una computadora, utilizando un software de Excel o alguno de esos, y entonces todas esas personas deben de ser capacitadas para estar usando las nuevas tecnologías. Esto, por supuesto, les causaría a las grandes industrias, empresas y gobierno costos a los cuales no sabemos si están decididos a invertir. Como tercer punto, la integración con infraestructuras antiguas y que ya se los mencioné, ¿no? Este es un gran obstáculo para implementar la IA, porque pues tenemos sistemas de agua muy antiguos. Este es un desafío muy grande y esperemos que los gobiernos, hagan políticas públicas para solucionarlo. Y algo que ya se mencionó, que varios conferencistas mencionaron y lo vuelvo a mencionar, las cuestiones éticas y de privacidad. ¿Sí? En este caso, la gestión automatizada de la información y toma de decisiones plantea muchas interrogantes éticas y de privacidad que deben ser abordados y que también los gobiernos, las grandes instituciones, incluso la Organización de las Naciones Unidas, debe de estar en foco estas cuestiones éticas y decirnos cómo debemos de actuar y qué debemos hacer. Aunque ya se ha hablado mucho, faltan las legislaciones, faltan esas legislaciones que nos hagan
hacernos muchas preguntas y contestarnos. Yo creo que de hecho muchos de nosotros que estamos aquí y estamos escuchando esta conferencia, incluso yo, tenemos esas preguntas. ¿Qué va a pasar con toda esta información? ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cuál va a ser su resguardo? Aunque ya hay muchas políticas públicas sobre el cuidado de información personal, esto necesita ampliarse a la inteligencia artificial. Además, la equidad y acceso. ¿Qué significa esto? La disparidad de acceso a estas tecnologías puede ampliar la brecha entre diferentes regiones o comunidades, lo que representa un reto en términos de equidad y acceso al agua. Pues como ya les mencioné, todos sabemos, hay muchas comunidades rurales, muchas comunidades lejanas que no cuentan con agua y pues ¿cómo vamos a hacer llegar la tecnología hacia ellos si ni siquiera llega el agua? Ese sería también un gran reto de la IA. Sin embargo, ya hay algunos casos de uso y ejemplos reales de los cuales podemos hablar y en cuales ya se está aplicando la inteligencia artificial. Por ejemplo, en las ciudades inteligentes, ¿sí? Se ha hablado mucho de estas ciudades inteligentes, donde estas ciudades se caracterizan por apostar por el desarrollo económico sostenible, la gestión de los recursos naturales a través de una buena acción participativa, el compromiso entre la administración pública y los ciudadanos y también un gran compromiso en el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué hay en una ciudad inteligente? Pues sensores, ¿sí? Se automatizan las infraestructuras que componen el ciclo del agua en las ciudades, hay procesos de tratamiento de agua y depuración, redes de abastecimiento, de alcantarillado, etcétera, ¿no? Centralizar y monitorear la información del ciclo de agua municipal es una, en una única plataforma, es lo que hace una ciudad inteligente, una única plataforma para gestionar todos los usos del agua y además implementar sistemas de lectura remota utilizando medidores de agua inteligente. Estos se implementan también en la ciudad inteligente. Es muy importante en una ciudad inteligente observar y adaptar las necesidades del agua. ¿Para, para qué? Para que las necesidades, según donde se necesite, esta agua llegue de manera fácil, fluida. Y, por ejemplo, las zonas verdes que nadie se hace cargo de ellas, esas zonas verdes deben de tener un riego inteligente, ¿sí? Entonces, en las ciudades inteligentes se está haciendo un gran esfuerzo y se está integrando todo esto para el uso y cuidado del agua. También hay otro caso de uso y un ejemplo real que es en la agricultura inteligente, ¿sí? Las tecnologías utilizadas para la agricultura inteligente incluyen la inteligencia artificial, por supuesto, la automatización, el Internet de las cosas. La agricultura inteligente también es conocida como prácticas agrícolas inteligentes. Es la adopción de tecnologías avanzadas y operaciones agrícolas basadas en datos para optimizar y mejorar la sostenibilidad en la producción agrícola. Dicen, a través de la agricultura inteligente podemos adaptarnos mejor a las incertidumbres que trae el cambio climático, mitigar los impactos ambientales y promover la resiliencia en la producción agrícola. Entonces, dos casos de uso de la IA con ejemplos reales que ya se están llevando a cabo en nuestro país. Pero también me gustaría mencionarles en el mundo que se está haciendo. Hay 4 países líderes en el manejo del agua inteligente y uno de ellos es Singapur. Singapur con su creación de NE Weather, ¿sí? Singapur hace 50 años, ¿sí? Tenía solo 2 fuentes de agua, el agua de la lluvia y el agua importada de Malasia.
La Agencia Nacional del Agua del país comprendió que era necesario tomar ciertas medidas para garantizar un suministro estable del agua. Singapur invirtió en una nueva tecnología y plantas de tratamiento limpio, sus recursos hídricos y creó conciencia sobre cuestiones relacionadas con el agua para todo el país. ¿Qué hace Singapur hoy en día? Hoy en día Singapur puede satisfacer el 30% de sus necesidades con agua reciclada, ¿sí? Y este es su programa que denominó N-Water, ¿sí? Y hasta el 25% de sus necesidades de agua es agua desalinizada. Imagínense, o sea, ellos tomaron el problema en sus manos y decidieron hacer esto, porque era muy costoso y demasiado complicado traer el agua de otros lugares. El segundo país son los Países Bajos, ¿sí? Que ellos cambiaron el cauce de los ríos y lo que hicieron estuvo muy interesante porque el país con 2/3 del país propenso a las inundaciones, los Países Bajos han dedicado siglos a construir una enorme red de barreras para contener las inundaciones, debido a que estos países tienen muchos ríos alrededor de ellos. Entonces, sin embargo, debido al cambio climático y el crecimiento de los niveles del mar, el país decidió que debía hacer algo más que simplemente elevar altura de los diques. Inicialmente eso hacían, ¿no? Poner barreras con diques para no inundarse. El proyecto que se llama Lugar para el Río, ¿sí? De los Países Bajos, implica cambiar el curso de más de 30 ríos para que puedan desbordarse sin causar daños. O sea, nosotros siempre, no sé si les ha tocado ver cuando se inundan algunas calles aquí en Guadalajara y decimos, es que ahí había un río y el río busca su cauce y por eso se inunda. Imagínense uno, dos, tres ríos, lo que sucede aquí en Guadalajara. Sin embargo, en los Países Bajos eran 30 ríos los que podían desbordarse e inundar. Esto lo que hicieron en su proyecto fue eso. Vamos buscándole un cauce para que el río se vaya. A final de cuentas, el río no va a cambiar, pero podemos ampliar su cauce y hacer que se vaya a otro lado y no nos inunde. Esto está súper interesante. La ciudad de Nimega, por ejemplo, tuvo que evacuar a 250,000 residentes en 2 ocasiones en la década de los 90 debido a las inundaciones. En lugar de intentar impedir la entrada del agua, la nueva solución para la ciudad fue trasladar las barreras de la tierra adentro y cavar un enorme cauce nuevo para cada río. El resultado, un terreno inundable más amplio y una nueva isla y parque urbano en plena ciudad, ¿sí? O sea, se mejoró todo. Es muy interesante lo que los Países Bajos hicieron. Otros es Estocolmo, ¿sí? Y Estocolmo lo que hizo es convertir las aguas residuales en calor, ¿sí? Y para limitar la expansión urbana descontrolada, los reglamentos de planificación de Estocolmo, Suecia, exigen la reutilización de la tierra antes del desarrollo de nuevas áreas. A mediados de los 90, la ciudad decidió que reconstruir una antigua zona industrial sería una magnífica oportunidad para diseñar un ecodistrito sostenible. El distrito, el nuevo distrito tiene como objetivo recortar el consumo del agua en un 60% por persona, además de reducir todos los residuos producidos en un 40%. Hoy en día, el proceso de tratamientos de aguas residuales del distrito produce tanto biogás como cocinar como energía para calefaccionar las casas. Todas las aguas pluviales son purificadas a través de filtros de arena, estanques y techos verdes.
Sí, qué interesante, ¿no? Aquí en Jalisco se han hecho algunas iniciativas por tener casas con techos verdes, lo que reduce la carga para planta de tratamiento de aguas residuales y aumento de eficiencia. Entonces, Estocolmo aprovechó todo esto y lo convirtió en calor. Ahora, una que nos va a interesar mucho, creo, a la mayoría de nosotros, porque estamos estudiando tecnologías, es el país de Silicon Valley. Silicon Valley, ¿qué es lo que está haciendo? Está reutilizando el agua, ¿sí? En un polo de innovación, dice. Recientemente la gestión del agua de Silicon Valley, California, se ha vuelto tan innovadora como las famosas compañías de tecnologías de la información que alberga esta zona. ¿Sí? Actualmente, en su quinto año de severa sequía, porque aquí de verdad que hay sequía, California se ha visto la necesidad de hallar soluciones que ¿cómo le hacemos? Dicen, ¿qué hacemos para que la escasez del agua no nos siga haciendo que nos traslademos a otros lados? Porque eso ha sucedido, se han trasladado a otros estados de Estados Unidos porque hay una escasez de agua. Una solución fue una nueva planta de reciclado de agua en el Centro Avanzado de Purificación de Agua de Silicon Valley, que produce 8 millones de galones, ¿sí?, de agua reciclada por día, algo más de 30 millones de litros, utilizando tratamientos de microfiltración, ósmosis inversa y luz ultravioleta. Entonces, lo que nos falta a nosotros en México es estar como un país de estos líderes del agua inteligente. ¿Sí? Ahora, reflexionando un poquito, dice aquí, si un país o ciudad desea cambiar la forma en que se utiliza y manejan sus recursos hídricos, debe cambiar primero la idea que la gente tiene del agua. Y vuelvo a mencionar, nuestra idea es que el agua nos va a durar para siempre y en realidad no es cierto. Ahora, esto, este tema que incluí, porque realmente resulta alarmante a veces, que nos dicen, también la inteligencia artificial necesita agua y dicen por ahí, la inteligencia artificial se está tomando nuestra agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona necesita 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas. En comparación con las necesidades humanas, el consumo de agua de los modelos de IA es enorme. Entonces, ahí nos queda esa duda o esa pregunta ¿de verdad de la IA, el agua inteligente manejada con IA, nos está ayudando a que al mejor manejo y uso del agua? ¿Qué está pasando con aquellos grandes este, servidores que guardan los datos y que consumen agua? Bueno, hace poco se publicó un artículo de investigación llamado ¿Cómo hacer que la IA sea menos sedienta? Y todo el mundo se asustó, ¿no? Todos los que lo leímos y dicen, nos dejó con el ojo cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues dice, hablaba este artículo de la enorme huella hídrica que los modelos de inteligencia artificial está dejando. En la actualidad, la discusión sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial se había centrado siempre en la huella de carbono, nunca en qué está pasando con el consumo de agua de estos modelos. Por ejemplo, los modelos de lenguajes populares como Chat, GPT de OpenIA, sí, de BART de Google, son intensivos en energía, ya que requieren enormes granjas de servidores para proporcionar suficientes datos para entrenar los programas. Enfriar esos mismos centros de datos también hace que los chatbots de la IA sean increíblemente sedientos. El artículo de investigación nos daba algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo,
La 700,000 litros de agua dulce, limpia, ¿sí? 700 serían la cantidad suficiente para producir 370 automóviles BMW o 320 vehículos eléctricos, ¿sí? Eh, de Tesla, los autores dicen, los autores de estos artículos, que los grandes centros de datos consumen 3 o 4 veces más que los que producen automóviles. La meta de los objetivos de desarrollo sostenible exige un acceso universal y equitativo del agua, ¿sí? El agua debe ser potable, saludable, asequible. Y la pregunta es, si le estamos dando agua a la IA, ¿por qué no proporcionarla más a humanos en la Tierra? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, les queda ahí para reflexionar, nos queda a todos para reflexionar esta pregunta. Pero sin embargo, no todo es tan triste. Ya después de haber escuchado eso, y ya como que estamos tristes y decimos, la IA no, pues nos va a dejar sin agua. No, porque también hay formas de mitigar esto, ¿no? Y entonces podemos hacer una planificación de fuentes de agua para centros de datos. Y para esto hay 3 pasos para garantizar el éxito ahora y en el futuro, porque alguien ya se preocupó y dijo, ¿hay alguna forma para garantizar esto, para que no suceda? Entonces, como primer paso, dice, evaluar todas las fuentes de agua al principio de la planificación en el lugar, ¿sí? Y dicen por ahí que poner todos los huevos en la misma canasta casi nunca sirve. Y es lo que pasa con las fuentes de agua. Aunque muchas veces se pasa por alto en las primeras etapas de la planificación in situ, la caracterización de las fuentes de agua disponible debería ser uno de los primeros pasos. No olvide evaluar todas las fuentes de agua posible para determinar cuál de ellas tiene la mejor calidad para garantizar una eficiencia operativa óptima. Con demasiada frecuencia, los operadores solo analizan una fuente de agua, ¿sí? La que tienen más cerca, la más obvia, la más disponible, sin considerar más opciones. Así, considerando diferentes tipos de opciones, así no terminaríamos con una sola fuente, sino que tendríamos diversas fuentes las cuales se pueden aprovechar. Como segundo, sería considerar las necesidades de agua actuales y futuras comienzos de la fase de planificación. Otro punto clave, ¿sí? Es tener en cuenta tanto las necesidades de agua actuales como las futuras, donde durante las primeras etapas de planificación inicial in situ se prevén posibles espacios. Nos tenemos que hacer esta clase de preguntas, ¿no? Si vamos a poner un centro de datos, ¿se prevén posibles expansiones en algún momento? De ser así, ¿cómo incidirían en sus necesidades de agua? Si se inicia el proceso temprano, se puede determinar si la calidad del agua suministrada a determinado sitio permite la ampliación integral de instalaciones a futuro, porque una, un centro de datos no se mantiene en el tamaño que se inicia. Estos centros de datos van creciendo siempre. Entonces, de ahí que se deben de considerar las necesidades actuales y futuras. A futuro, hasta dónde vamos a crecer y hasta dónde vamos a llegar. Por otro lado, tuvo en cuenta cómo puede incidir en su futuro el suministro del agua, la presencia de otras instalaciones industriales en la zona, ¿sí? Porque no vamos a ser los únicos que nos vamos a poner en nuestros centros de datos. Cada día esto está creciendo más. Entonces, por ejemplo, si funcionan muchos centros de datos en su área, la demanda combinada de todos ellos pueden sobreexigir la infraestructura existente de la municipalidad. Si a lo que el municipio nos da de agua no es suficiente y si su diseño actual no es suficiente, puede obligarlo a salir a buscar otras fuentes de agua. Entonces,
o simplemente trasladar el centro de datos, porque aquí ya no tengo agua. Entonces, es irnos a otro lado, cambiar el centro de datos a otro lado. ¿Y qué sucede? No vamos a tener suficiente, vamos a tener que estarnos trasladando y el costo sería mucho. Como tercero, ¿sí? Búsqueda de asistencia especializada, ¿sí? Siempre por ahorrar dinero, las grandes empresas, industrias, incluso el gobierno, quiere utilizar a sus mismos gente que tiene para hacer este tipo de cosas. Es ingeniero en informática, tú hazlo. Sin embargo, hoy en día hay gente especializada en instalar centros de datos y conocer toda esta problemática para que todas las dificultades con el agua puedan resolverse, para que por, por fáciles o difíciles que sean, puedan tener una buena planificación sobre fuentes del agua para los centros de datos. Es importante que se pida la colaboración de expertos para que asistan en la planificación de fuentes del agua. En resumen, la gestión inteligente del agua representa un cambio de paradigma de los procesos relacionados con la eficiencia de su uso, su reutilización y la minimización del consumo energético en torno a la administración de este recurso en un contexto en el que las tecnologías digitales son determinantes para ganar calidad, productividad y para asegurar la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial junto con el análisis masivo de datos y una mayor capacidad de procesamiento hace posible la forma de decisiones de forma eficiente y tiempo real. Y mirando al futuro, ¿sí? Mirando al futuro, podemos decir, cada gota de agua cuenta una historia. Hagamos que esas historias sean de conservación y respeto por nuestro planeta. Ligas de interés para todos los que quieran consultar sobre este tema y ampliar la información. Y muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniera Esmeralda. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora Alicia. La verdad, demasiado interesante el tema. Creo que da para una hora o más del tema. Todos estábamos muy interesados porque es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Esta parte del agua, cómo solventar esta falta de agua, incluso ya en ciudades grandes como las de nosotros, como aquí en Guadalajara, pero también en la parte de la agricultura, como también esta misma agua nos está causando conflictos o causando destrozos en otros espacios donde no existía. Entonces, demasiado interesante. Nos va a dar tiempo solamente para una pregunta, ya por los tiempos, Ok. pero muy agradecidos porque la verdad ha sido muy enriquecedor todo lo que nos comentas. Y la única pregunta que vamos a alcanzar a leer es con el Víctor Rubio, que nos dice: un saludo, estimada doctora Alicia, felicidades por su excelente presentación. En el entendido, como lo mencionó, se tiene mucha infraestructura obsoleta en la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente, ¿cómo estamos en la zona metropolitana en avances de agua inteligente? ¿Se trabaja ya en ello? ¿Sabe algo, doctora? Este, um, Estuve relacionada con una persona que trabaja en el CIAPA, ¿sí? Es triste mencionarlo, pero e incluso mis investigaciones son relacionadas con agua, ya que mi doctorado es en agua y energía. Y la verdad sí consulto la toma de agua, sobre todo en el río Santiago, podrían mencionarles. No ha cambiado la forma en que se obtienen las muestras de agua para analizar sobre todo contaminantes. La infraestructura sigue siendo la misma. Ha habido iniciativas, sí hay iniciativas para mejorar todo esto, pero se quedan en políticas públicas sin aprobar.
creo que sí se debe de hacer un esfuerzo más grande y sobre todo aprovechar este tipo de foros para hacer un llamado, para poder incidir un poco en las decisiones de los que estén tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Para que pueda hacerse un cambio, porque sí necesitamos hacer un cambio en Guadalajara. Simplemente pensemos en esta época de lluvias pasada. Cada año se vuelve a repetir las mismas inundaciones en los mismos lugares. Entonces ahí Bueno, creo que está la respuesta. sí, pues un tema pendiente que van a tener que trabajar los gobiernos y las autoridades, sobre todo en México, pero pues yo creo que será un tema a tratar en los próximos nuevos sexenios, ¿no? Entonces, dejo el uso de la voz a Lalo Salazar para que ya nos ayude a concluir nuestro congreso el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades por tu ponencia. Gracias, Esme, por la Gracias. coordinación, todas las preguntas.